Empezar a grabar la clase por mientras. Ya. Entonces comenzamos. Voy a empezar a compartir pantalla mientras. Screen. Ya. ¿Se logra ver lo que estoy compartiendo? Sí. Empezamos de atrás para adelante. Ahora sí. Ya. Entonces comenzamos la ayudantía número 4. Esta va a contar de teoría de falla estática para materiales frágiles, lo que habíamos acordado la semana pasada. Y también quería empezar a introducir a la fatiga para que no nos atrasemos tanto en comparación al ritmo que lleva el profesor, ¿ya? Partiendo con el primer ejercicio. Dice, el elemento se encuentra sometido bajo 3 cargas con las magnitudes especificadas en la imagen. 12 kN en el eje Y, 8 kN en el eje Z y 96 kN en el eje X. Determine para el punto K. El punto K se encuentra en este sector. Como la imagen es en blanco y negro, no sé si se logrará ver bien, pero su medida es de 125 milímetros. ¿Qué nos piden? Los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante máximo, obviamente en el punto K. Y también nos dice aplique las teorías de fallas para materiales frágiles en dicho punto, considerando un SI de 370 megapascales y un coeficiente de Poisson de 0,3. Este coeficiente de Poisson nos va a servir a nosotros para calcular la teoría de falla mediante San Venant. ¿Ya? Entonces comenzamos con el ejercicio. Lo mismo de siempre, tenemos que encontrar los esfuerzos y fuerzas internas que se ejercen en el punto K, por lo cual es más conveniente cortar de esta sección, ya que si cortamos de la sección de este punto hacia la derecha, obtendríamos los mismos resultados, pero primeramente tendríamos que encontrar el momento interno del emplotamiento, ¿ya? Entonces, por lo cual es más conveniente empezar directamente eh, desde el punto de interés hacia la izquierda, ¿ya? Para este caso. Entonces, ¿qué nos queda? Encontrar la sumatoria de fuerzas. En el eje Y tendríamos el esfuerzo cortante BI menos los 12 kN. En el eje X tendríamos, aquí yo el esfuerzo normal lo puse positivo, más el 96 kN. En las fuerzas BZ tendríamos BZ positivo y los 8 kN negativo. Y ahora empezamos con los momentos. Los momentos en I van a ser todas aquellas fuerzas que me giren el elemento en esta dirección, antihorario, para nuestro caso va a ser positivo. Tendríamos la fuerza, primeramente el momento interno, MI, como aquí lo plantea la ecuación, menos la fuerza de 8 kN por su respectivo brazo palanca. Y en negativo porque este no hace girar en el sentido horario el cuerpo. Por 0,375, que son prácticamente 375 milímetros, ¿ya? Este lo igualamos a 0. Momento en X no hay, entonces asumimos directamente que cortante por torsión no existe, ¿ya? Y finalmente el momento en Z, que sería nuevamente las fuerzas que me generen una rotación antihoraria en este eje, positivas, y en ese caso tendríamos el momento en Z interno más 12, la carga, por su respectivo brazo palanca. Y aquí solamente nos queda hacer la diferencia de 375 milímetros menos 100 milímetros y nos daría la distancia, que son 0,275 metros. Y eso es igual a 0. ¿Ya? Tras esto nos queda despejar solamente. El esfuerzo cortante BI me dio 12 kN, el esfuerzo cortante BZ dio 8 kN, la normal menos 96 kN, o sea, estaría trabajando en compresión en este caso. Y el momento MX o el momento torsor sería de 0 kN, MZ es menos 3,3 kN y el MI sería de 3 kN metro, ¿ya?
Continuamos. El punto K se encuentra acá, repito. Esfuerzo normal en el punto K. Recordemos que nosotros tenemos esfuerzos de tensión y esfuerzo de flexión, los cuales nos generan esfuerzos normales en dicho punto, ¿ya? En este caso no tenemos concentrador de esfuerzo según la figura, por lo cual no tenemos que multiplicarlo por algún factor KT, por lo cual calculamos directamente el esfuerzo en tensión, va a ser igual a la fuerza normal a la superficie sobre su área, ¿ya? La fuerza normal a su superficie en este caso sería la fuerza N, ¿ya? Que es de menos 96 kN, esto nos indica que está trabajando en compresión. Sí, y creo que aquí me equivoqué, pero voy a modificar al tiro. Esta fuerza era de 96 kN. 96 kN, ya. Errores. Gas el oficio, ya. Entonces tendríamos menos 96 kN, que son 10 a la 3 Newton, ¿cierto? Por su respectiva área, que el área sería 50 por 2, eso es 0,1 metro, por 0,15, que sería la altura, ¿ya? Estaba en la imagen anterior. Bueno, esto ustedes después lo pueden corroborar. Este punto es importante, los esfuerzos por flexión. En los ejercicios anteriores solo teníamos un esfuerzo por flexión debido a un momento torsor. En este caso tenemos dos. ¿Por qué tenemos dos? Porque el punto K no se encuentra en su superficie exterior, sino que se encuentra en una superficie intermedia, ¿ya? En el caso H, aquí tendríamos un esfuerzo, si nosotros queríamos estudiar el punto H, tendríamos un esfuerzo por flexión, ¿ya? Pero en este punto no, porque la fibra la fibra neutra no se encuentra en esta parte del punto K. Ya recordemos que la fibra neutra siempre se encuentra para el momento torsor en el centro, ¿ya? En el centroide de la figura. En este caso, el punto H se encuentra en el centroide de la figura, en el GZ, ¿ya? Pero el punto K no se encuentra en ningún centroide de la figura. Por eso tendríamos que analizar dos momentos torsores para el punto K. Y esta es la ecuación generalizada. Tendríamos la fuerza sobre el área más el momento I por C, dividido por el momento de inercia en I, más mz por C sobre el momento de inercia en Z. Recordemos que la letra C nos indica la distancia desde el punto de interés hacia la fibra náutica, ¿ya? Entonces, aquí solamente nos queda reemplazar el momento MI. Tenemos que estudiar, casi nos trabaja en compresión o en tensión en el punto K. Por lo cual, a nosotros nos dio un momento torsor en I positivo, ¿ya? Entonces, si nosotros miramos desde esta perspectiva a nuestra figura desde arriba, tendríamos acá nuestro punto K se encontraría en este punto K, y pasando por este existiría el momento MI, ¿ya? Como lo venía explicando en la ayudantía pasada, acá analizamos el sentido de giro del momento torsor y sabemos que desde la fibra neutra hacia abajo estaría trabajando en tensión y desde la fibra neutra hacia arriba estaría trabajando en compresión, ¿ya? Esto nos va a permitir encontrar el signo de nuestro esfuerzo. Como en este caso era en tensión, nuestro signo sería positivo, ¿ya? El momento MI por C, que es la distancia de la fibra neutra. Aquí vamos a calcularlo. Ya, esta distancia C, recordemos que nuestro punto K se encuentra a 125 desde su base,
en milímetros. ¿Ya? Entonces esta distancia sería 125. Recordemos que nuestra fibra neutra se encuentra a la mitad de 150, que esto sería 75, ¿cierto? Entonces la distancia de nuestro punto K hacia la fibra neutra sería netamente la diferencia, ¿ya? Por lo cual reemplazamos ese 0,5, 0,05 y lo mismo hacemos para el momento MZ, ¿ya? Hacemos el mismo procedimiento, estudiamos casi nuestro momento trabaja en flexión o en compresión. Nuestro momento MZ es este, y a nosotros nos dio un valor de menos 3,3. Eso quiere decir que el sentido se invierte y estaría trabajando en sentido horario. Si nosotros nuevamente estudiamos nuestra figura desde esta perspectiva, veríamos el punto K en esta ubicación, con rosado, en esta ubicación, ya, punto K. ¿Y qué nos queda analizar? Cómo se comporta nuestro momento en el punto K por su esfuerzo normal. Entonces, si el momento está girando en esta dirección, ¿cierto? En el punto K, hacia arriba, estarían esfuerzo de tensión y bajo su fibra neutra estarían en compresión. Por lo cual, nuevamente, el esfuerzo, se está uniendo Marco, el esfuerzo sería positivo, ¿ya? Porque nuestros dos momentos flectores nos generan esfuerzo normal en el punto de interés, que sería el punto K, ¿ya? ¿Todo claro hasta ahí, chiquillo? Sí, bien claro, fíjate. Ya, súper. Y bueno, aquí solamente nos queda reemplazar con el momento de inercia. Recordemos que el momento de inercia es un doceavo de la base por la altura al 3. Estos valores ustedes después lo pueden corroborar, ¿ya? Solamente es ver la geometría y reemplazar, ¿ya? Y aquí encontramos el C nuevamente. Y finalmente nos da un esfuerzo en el punto K, va a ser igual al esfuerzo en X en este caso, de 11,47 megapascales, ¿ya? Encontrando los esfuerzos normales, ahora pasamos al esfuerzo cortante en el punto K, ¿ya? Como les dije, no tenemos esfuerzo momento torsor en el eje X, por lo cual no tendríamos cortante por torsor, sino cortante simple, ya que es el cortante Jurasky o el esfuerzo Jurasky, como algunos lo conocen. Y está la ¿Son fórmula. cómo? ¿El nombre, dices tú? Sí, sí el nombre. El cortante de Jurasky. Se escribe medio raro. Así se llama el logo, Sí, el Ah, que lo ya. patentó. Vale, 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 vale. Entonces, cortante Jurasky, que es esta fórmula, o cortante simple, o como lo quieran llamar. Ya, esa es la fórmula, ¿cierto? Que nosotros la habíamos visto anteriormente. No sé si se acuerdan. Entonces, ¿qué nos queda? En ver qué fuerza me genera esfuerzo cortante en el punto K. ¿Ya? Entonces, acá analizamos nuevamente desde la perspectiva desde acá, ¿ya? A nuestro punto K. Voy a dejar nuevamente el punto K para que quede un poquito más claro. Entonces, nuestro punto K se encontraría en esta dirección, ¿cierto? Aproximadamente. Entonces, ¿qué fuerza nosotros tenemos? Recordemos que el esfuerzo cortante se produce solamente por fuerzas paralelas al punto de interés, ¿ya? Entonces, si nosotros ubicamos el punto K en esa superficie, tendríamos en esta dirección un esfuerzo cortante BZ, ¿cierto? Y el BI a nosotros nos dio positivo, y en esta dirección un esfuerzo cortante BI. Entonces, por lo que le mencioné anteriormente, la fuerza que nos genera esfuerzo cortante es la paralela. Esta fuerza, BI,
es la que se encuentra paralela al punto K, ¿ya? En esa dirección. Esta fuerza Z intersecta al punto de interés, por lo cual esa fuerza no nos generaría cortante simple, ¿ya? Entonces pasamos a calcular, voy a borrar esto, pasamos a calcular, mira, me dio una flecha ahí, ahora sí, ya pasamos a calcular el esfuerzo cortante en el punto K. El punto K sería, según esta figura, este punto, ¿ya? Un intento de K. Entonces utilizamos la fórmula del esfuerzo cortante. Como le dije anteriormente, la fuerza que nos genera esfuerzo cortante sería la BI, ¿ya? Por Q, que Q va a ser igual a la sumatoria de las áreas por su centroide de la área de interés. Ya, este punto es importante. Nosotros, ¿qué área tenemos que escoger? Esta área, la que se encuentra en el punto K hacia la distancia de nuestra fibra neutra. Como sabemos, los esfuerzos cortantes con los esfuerzos normales, la fibra neutra tienen distintos puntos de fibra neutra, valga la redundancia. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, supongamos que acá pasa una fuerza, un esfuerzo cortante, el comportamiento de nuestro esfuerzo cortante sería de esta forma, aproximadamente. El esfuerzo cortante máximo se encontraría en el eje de nuestra geometría, ¿ya? Aquí estarían todos los esfuerzos, y nuestra fibra neutra sería el extremo, ¿ya? Aquí es donde el esfuerzo cortante sería igual a 0. Caso contrario, ocurre con el momento flector, ¿ya? Cuando nosotros teníamos un momento, la fibra neutra no se encontraba en nuestros exteriores, en la superficie del elemento que estamos estudiando, sino que se encontraba en el centro de la superficie que nosotros estamos estudiando, ¿ya? En este punto. Por eso nosotros tenemos que estudiar el área del punto de interés hacia nuestra fibra neutra. En el esfuerzo corte sería en su extremo. Por lo cual, nosotros calculamos el área del punto K hacia su fibra neutra, que sería 0,1, por la diferencia de esto, que es 0,025. Ese sería el área para calcular nuestro factor Q, por la distancia desde nuestro centroide de la pieza ya hasta el centroide de nuestra figura compuesta, ya que sería este centroide. Ya, este centroide sería solamente la mitad de esta altura, y esa altura la calculamos con esta diferencia, y finalmente entre la distancia de los dos centroides es 0,0625. ¿Ya? ¿Alguna duda en esa parte, chiquillo? Para seguir avanzando. Sí, no. Entonces, el esfuerzo, digo, la fibra neutra en lo que es esfuerzo cortante está en los extremos. Claro. Ah, ya. Sí, y en los momentos flectores en el centro. ¿Ya? ¿Todo Ya, claro así? ya. ¿Hasta ahí? Sí, 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 ya entendí. Ya, súper. Y ahora, bueno, ya encontramos el Q, es 1,56 por 10⁻⁴. La fuerza cortante que ya la habíamos cogido, que es 12 kN. Y el espesor T01, este espesor es directamente el espesor de nuestro perfil,
que sería el factor T, ¿ya? El espesor de nuestra sección, 0,1 metro. Y es importante también, ¿qué momento de inercia escogimos? Escogimos el Vx, el Vi o el Vz, o el Z, perdón. Si nosotros nos vamos a la figura anterior, tenemos que encontrar, esto es importante evaluar cuando nos surja la duda de qué momento de inercia escogemos, dependiendo de la fuerza de corte. Si nosotros tenemos esta fuerza BI en esta dirección, ¿cierto? Tenemos una fuerza cortante. Esta fuerza cortante solamente me genera momentos en Z, ¿cierto? Es como que esta fuerza me hace girar esta pieza antihorario. Si nosotros pivoteáramos acá, por ejemplo. ¿Ya? Si nosotros tuviéramos el esfuerzo cortante BZ, tendríamos que escoger el momento de inercia de I, porque me va a hacer girar el elemento en el eje Y, en esta dirección. ¿Ya? ¿Se entiende eso, chiquillos? Sí. La idea es O que sea, quede de claro. acuerdo a la fuerza de corte que haga momento en el eje. A ver, ¿cómo es? Ya te entendí, ya te entendí. Que sea paralelo al punto. Claro, claro. Paralelo al punto. Lo pueden ver de esas dos formas. Paralelo al punto o depende qué momento me genera la fuerza. ¿Ya? Porque por esas cosas tan pequeñas, como que a veces uno se le va y el resultado se le va a las pailas. Entonces, Oye, dime. en la imagen ahí el 12 kN, o sea, los 12 kilonewton sería la fuerza aplicada, pero no el de corte, po, porque nosotros lo dejamos hacia arriba, po. A ver, en esta dirección, dices tú. Sí, Chepo. No, es que lo que pasa es que el libro, cuando tú trabajas con los esfuerzos en el libro Chicley, en el Chicley, bueno, no sé cómo se pronuncia, el libro cambia tu sistema de referencia. ¿Y por qué lo cambia? Porque cuando uno lo pasa al círculo de Moore, los esfuerzos cortantes se consideran positivos del eje Y negativo hacia abajo, y los esfuerzos cortantes negativos se mencionan hacia arriba. Es un poco complicado de entender, pero si ustedes consideran esta fuerza en el certamen o en el día de la prueba, la consideran hacia arriba, no, cero drama. Si más que nada la nomenclatura del libro lo coloca hacia abajo por lo que te acabo de explicar, porque los esfuerzos cortantes positivos lo coloca negativo en el círculo de Moore. ah, ya. Y eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Pero por ejemplo, acá el punto K estaría hacia la izquierda, ¿no es cierto? El punto K. Sí, estaría al lado izquierdo, ¿no es cierto? Ah, claro, en esta parte, ¿cierto? Sí, pues, y no en el otro, po. Sí. Sí, efectivamente, estaba en la parte izquierda, no en la derecha. Ya. ¿Ya? Vale, De todas gracias. formas, no afecta el resultado, sí. Sí, no. Pero es buena esa aclaración. Sí, el punto, si nosotros vemos la perspectiva, la que le mencioné antes, desde acá, desde este punto hacia acá, el punto K estaría en la izquierda. ¿Ya? Hay una aclaración del compañero. Entonces, finalmente nos queda reemplazar, bueno, cuál fue el momento de inercia en el eje Z, y reemplazando solamente el esfuerzo cortante en el punto K va a ser igual al BI por Q sobre el momento de inercia por T. Y finalmente nos da un valor de 0,67 megapascal. Ya, y ahora que nos queda calcular los esfuerzos principales. Hemos calculado los esfuerzos principales por tensor de esfuerzo y por círculo de Moore. En este caso lo voy a hacer por círculo de Moore nuevamente. Entonces, nuestro elemento diferencial, recordemos que en el punto K, nuestro elemento diferencial de esfuerzo, debido a que nuestro esfuerzo cortante dio positivo, nos acordamos de estas dos flechas, lo que le explicaba en la ayudantía pasada. Nos preocupamos de estas dos flechas, que estas dos flechas nos van a dar el sentido de nuestro esfuerzo corte. En este caso es positivo, por lo cual
si nos preocupamos de esas dos fechas, nosotros siempre tenemos en mente que antihorario es positivo y estaría girando en sentido antihorario, ¿ya? Por lo cual sería positivo nuestro esfuerzo de corte según la nomenclatura de un esfuerzo, un elemento de esfuerzo. Y tendríamos el esfuerzo en X, que estaría trabajando en tensión, de 11,47 megapascales. Ya, esfuerzo en Y no existe. Entonces, ¿qué nos queda para calcular los esfuerzos principales? Utilizar el círculo de Mohr. Sabemos que nuestro esfuerzo promedio va a ser igual al esfuerzo en X, ya que sería este esfuerzo, por nuestro esfuerzo en Y, que en nuestro caso vale 0, ¿ya? Y nos da un valor de 11,47 dividido 2, ya que simplemente dividir el esfuerzo en el eje X en 2, ¿ya? Y a nosotros tenemos que encontrar los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante máximo. Cuando nosotros queremos calcular los esfuerzos principales, recordemos, por el círculo de Mohr, el radio de nuestro círculo va a ser el esfuerzo cortante máximo, ¿ya? Y eso nos va a permitir encontrar después nuestros esfuerzos principales, ¿ya? Entonces aquí tendríamos 11,47 dividido 2, que sería sigma x dividido 2, ¿ya? Al cuadrado, esto es para calcular nuestro radio, o sea, el esfuerzo cortante máximo, más 0,67, que sería nuestro esfuerzo cortante xy, al cuadrado, y el radio de nuestro círculo Mohr va a ser igual al esfuerzo cortante máximo, y eso nos da un valor de 5,8 megapascales. ¿Por qué era importante encontrar el esfuerzo cortante máximo? Porque esto nos va a permitir encontrar los esfuerzos principales. Entonces, el R a nosotros lo dio 5,8 y nuestro esfuerzo promedio es de 5,7. ¿Ya? Nosotros, ¿qué tenemos que encontrar? El punto A y el punto B. Estos van a ser nuestros esfuerzos principales. Esfuerzo en A y esfuerzo en B. ¿Y cómo lo calculamos? El esfuerzo, los esfuerzos principales va a ser el sigma A, que esto va a ser igual al esfuerzo promedio, más el R. Y esto, si lo vemos de una forma gráfica, nuestro esfuerzo promedio, perdón por la flecha, pero no tengo muy buen pulso, nuestro esfuerzo promedio se va a encontrar en este punto, esfuerzo P, ya, más el R. El R sabemos que es el radio. Y eso nos va a dar nuestro esfuerzo principal. Y lo mismo para encontrar el esfuerzo principal B. Va a ser nuestro esfuerzo promedio, esta distancia, menos el R, menos el radio. Y se encontraría en este punto. Es bastante lógico según el dibujo. ¿Ya? Entonces nos queda reemplazar. ¿El esfuerzo promedio llega hasta el eje o no? ¿Hasta el punto 00 o no? Mira, el esfuerzo promedio llega hasta acá, hasta el centro del círculo. Parte desde como del cero, ¿no? Sí, pues, Digo, en de nuestra ahí, referencia. ya. Vale, vale. Sí. Y ahí estaríamos calculando los esfuerzos principales por círculo de Mohr. Según yo, es más fácil calcularlo por círculo de Mohr que por tensor de esfuerzo. ¿Se acuerdan que teníamos que hacer una matriz? Pero en resolver esa matriz nos demoramos más. Entonces, es más fácil de esta manera. Bueno, yo creo que ustedes lo saben ya de todas formas, pero es importante recordarlo. Entonces, ¿qué nos queda? Aplicar las teorías de fallas para materiales frágiles. Recordemos que tenemos nuestros esfuerzos principales y nuestro esfuerzo 1 siempre va a ser el mayor. ¿Ya? Entonces, aplicamos la teoría del esfuerzo normal máximo, la de Rankine, que prácticamente ni uno de los esfuerzos principales debe superar el esfuerzo de fluencia de cada material, según aquí está en el gráfico, en el esquema. Entonces, nos queda que nosotros el punto B nos dio 0,1 y 0,1 es menor al esfuerzo de fluencia, que es 370 megapascales, y nuestro esfuerzo 2
perdón, este es nuestro esfuerzo 2 y este es nuestro esfuerzo 1. De todas maneras, los dos son menores a nuestro esfuerzo de fluencia, que es de 370 megapascales. Ya esta teoría es súper simple, solamente no tiene que superar el límite de fluencia de nuestros esfuerzos principales. ¿Ya? Por lo cual asumimos que nuestro material nos falla por la teoría de Rankine. ¿Ya? ¿Todo claro esa teoría, chiquillos? Sí. Ya, y nos queda la teoría de la deformación normal máxima, que esa es la que le explicaba en el enunciado, que es la de Saint-Venant. Y plantea la siguiente ecuación, que el esfuerzo 1 menos el coeficiente Poisson y por el esfuerzo 2 va a ser igual a más menos el esfuerzo de fluencia. ¿Ya? Y lo mismo hacemos tiene que cumplir estas dos condiciones, que el esfuerzo 2 menos el coeficiente Poisson por el esfuerzo 1 va a ser igual a más menos el esfuerzo de fluencia. Ya ahí nos queda reemplazar, y aquí sabíamos automáticamente que este valor no nos va a dar superior a 370 megapascales. Ya reemplazamos el esfuerzo principal 1, que es 11,5, menos el coeficiente de Poisson, que es 0,3, por menos el esfuerzo principal 2. Y eso obviamente no nos va a dar superior a 370, y hacemos lo mismo con el esfuerzo principal 2, menos 0,1, menos el coeficiente Poisson, por 11,5. Esto va a ser igual a menos 370 megapascales. Recordemos que el coeficiente Poisson tiene que ver con la ley de Hooke. ¿Ya? Entonces, resumiendo, el material no falla, según las teorías de materiales frágiles que el profe ha visto en clase, para estos esfuerzos. ¿Ya? ¿Todo claro, chiquillos? ¿Hasta ahí? Sí. ¿Alguna duda? Consulta, porque este sería el último ejercicio de esfuerzo combinado. ¿No? No, por mi parte no, por lo menos. Ya, súper. Entonces ahora tenemos el ejercicio de fatiga. ¿Ya? Estas son los diapos que no he borrado. Pensé que le iba a jugar, pero esa fue la ayudantía pasada. Pero como no hicieron preguntas sobre eso, no la he borrado. Ahí tenía alguna fórmula importante, pero no se comentó nada al respecto. Entonces pasamos a fatiga. ¿Han estudiado un poquito fatiga o se acuerdan de algo los que ya han cursado? Estamos viéndolo de hecho ahora. Todo lo que es factor de confiabilidad, esfuerzo vida, todas esas cosas. Ah, ya, están pasando el método SN, ¿cierto? Me parece que ahí son como 3 métodos, me acuerdo, esfuerzo vida y otros 2 más. Pero no, me acuerdo por las iniciales yo. Ya, verá, el profe va a pasar el esfuerzo, o sea, la fatiga debido a esfuerzos fluctuantes, ¿cierto? Y el esfuerzo, la fatiga mediante la deformación vida. Y que sería esfuerzo vida. Los tres. ¿Ya? Y yo voy a pasar la fatiga mediante el método esfuerzo vida, que por eso es SN, que ese sería el estrés, el esfuerzo, y N sería el número de ciclaje. ¿Ya? Y el ejercicio que voy a hacer ahora es como para introducirlo en la fatiga, ¿ya? Porque si bien es importante también eh, estudiar la fatiga en los materiales, porque a medida que se aplica una cierta carga, por muy alta que sea o baja que sea, va a tener una vida útil a lo largo del tiempo, ¿ya? Y de por sí nosotros, al menos en la del bio, estudiamos el aspecto de la fatiga con método SN mediante ejes, o sea, sistema en rotación. Entonces, dice, una barra de acero 10-15 laminado en caliente se maquinó a un diámetro de 1 pulgada. ¿Ya? Es importante leer todo el enunciado
porque cada parte del enunciado nos va a tiene información que nos va a servir para calcular los coeficientes, ¿ya? Continuando, se aplicará una carga axial durante 70.000 siglos a la falla, en un entorno de operación a 550 grados Fahrenheit, en base a las propiedades mínimas ASTM y una confiabilidad a la fatiga de 99%. Estime el límite de la resistencia a la fatiga y la resistencia a la fatiga a 70.000 siglos. Ya, esto de la confiabilidad que tengo 99% no significa que sea un valor certero o que, por ejemplo, se estudió demasiado bien, sino que más que nada es como para hacerlo más conservatorio el cálculo que nosotros vamos a realizar. Si este tuviera, por ejemplo, 50% de confiabilidad, tendría un factor de seguridad más pequeño, ¿ya? Ya, pero continuando, esos son los datos. El esfuerzo último del material, que nosotros siempre trabajamos con el esfuerzo de fluencia, va a ser igual a 50 KSI. Esto obviamente va a estar a temperatura ambiente, que en grados Fahrenheit son 70 grados Fahrenheit. El número de siglos, que es 70.000, la temperatura de operación, que son 550 grados Fahrenheit, el diámetro, 1 pulgada, y la confiabilidad del 99%. Bueno, este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer, bueno, aparte de plantear la fórmula y saber para dónde va dirigido, es si tenemos un cambio de temperatura, y esto que se quede grabado porque a mí igual se me olvida, cuando tenemos un cambio de temperatura de operación, sí o sí tenemos que encontrar primeramente nuestro factor KD, ¿ya? Porque este factor KD va a afectar directamente a nuestro esfuerzo de nuestro material, ¿ya? No el esfuerzo a la fatiga, sino el esfuerzo a la fluencia del material, ¿ya? Y ese dato del esfuerzo a la fluencia nosotros lo vamos a utilizar para cálculos posteriores. Entonces, si no modificamos primeramente la resistencia del material por el cambio de temperatura, estaríamos trabajando con datos inciertos, ¿ya? Recordemos que los materiales, cuando sufren cambio de temperatura, en este caso, cuando suben su temperatura, van perdiendo resistencia, ¿ya? Por lo cual es importante analizar este factor primero. Y nomenclatura. Esta es la nomenclatura de lo que vamos a ver a continuación. ST, la resistencia a la tensión a la temperatura de operación, ¿ya? El SRT es resistencia a la tensión a la temperatura ambiente, y el SETF, ¿ya? Es la resistencia a la fatiga a temperatura de operación. Entonces, esta es la tabla, la tabla número 64 del libro Tigli, o como se pronuncia, perdón, y tenemos que encontrar, debido a nuestras temperaturas, la relación del ST sobre el SRT. Ya recordemos que nuestra temperatura de operación eran 550 grados Fahrenheit. Entonces nosotros estaríamos por este rango, ¿ya? Nuestros valores van a variar entre 0,95, 0,995 y 0,963, ¿ya? Entonces aquí nosotros sacamos un promedio de los valores que tenemos aquí en la tabla. En este caso pudimos sacar un promedio porque la temperatura que andamos buscando se encuentra entre medio de esos dos rangos, ¿ya? Cuando tenemos, por ejemplo, 530, 570, lo más oportuno sería interpolar, ¿ya? Entonces sacamos el promedio de estos dos valores y nos da una relación de 0,979, ¿ya? Aquí lo que especifiqué, este factor nos permite modificar la resistencia última del material a la temperatura de operación. ¿Y cómo nos permite modificar la resistencia última del material? Con esta fórmula. Dice que la resistencia última del material a la temperatura de operación, que en nuestro caso es 550 grados Fahrenheit, va a ser igual a esta relación, ST sobre SRT, por su resistencia del material, ¿ya? La resistencia última del material, pero a temperatura ambiente, ¿ya? Y solamente nos queda reemplazar y podemos comprobar que la resistencia del material disminuye a medida que aumenta la temperatura.
Eso nos dio 49 y antes era 50 cada kilo PSI. Ya. Y ahora nos queda, ya modificamos la resistencia del material a la temperatura de operación, resistencia a la tensión, ¿ya? Pero ahora nos queda modificar la resistencia a la fatiga a la temperatura de operación, ¿ya? Entonces, mediante esta tabla, uno primero debe encontrar qué relación va a ocupar de la resistencia a la fatiga y la resistencia a la tensión. En nuestro caso, nuestro esfuerzo último era menor a 200 kPa, ¿ya? En nuestro caso era 49 modificado, ¿ya? Por lo cual utilizaríamos esta, la que está con una flecha, la primera, ¿ya? En caso de que sea mayor a 200 kPa, son 100 kPa que se utilizan, y después, pasado a megapascales, son 300 megapascales, ¿ya? Y solamente nos queda reemplazar, pues. Entonces la resistencia a la fatiga, a la temperatura de operación, a 550 grados Fahrenheit en este caso, va a ser igual a 0,5 por la resistencia a la tensión, recordemos aquí, a la temperatura de operación. Por eso es importante, primeramente, modificar la temperatura, la resistencia de operación debido al aumento de temperatura, porque si nosotros calculamos acá sin modificar eso, tendríamos un valor erróneo, ¿ya? Entonces, solamente nos queda reemplazar 0,5 por 49, y eso nos da un valor de 24,5 K6, ¿ya? Ahora, pasamos al siguiente factor, que es el factor de modificación de la condición superficial. Según el enunciado, volvamos para atrás, dice que la barra de cero se maquinó. Entonces, según la tabla, nosotros buscamos la operación que se le hizo al material, y la operación es maquinado, ¿ya? Entonces, utilizamos la siguiente fórmula, que dice que el coeficiente K va a ser igual al factor A por la temperatura, digo, la resistencia a la tensión última, recordemos que esta es la de operación, elevado a B, ¿ya? Aquí nuevamente recargo que esta es la temperatura, es el esfuerzo debido al cambio de temperatura, ¿ya? A la temperatura final, ¿ya? Entonces nuestros factores en kPSI, en nuestro caso, sería 2,7 el factor A, y el exponente B sería menos 2,065. Y solamente nos queda reemplazar, pues tendríamos 2,7 por 49 elevado a menos 0,265. ¿Ya? Y finalmente nos da un valor de nuestro factor K de 0,963. Me quedó aquí una manchita. Ya. Y ahora el factor KD, que es el factor de modificación de tamaño. En nuestro caso, solamente tenemos un diámetro, y además este diámetro va a estar bajo cargas axiales, ¿ya? Si nosotros tuviéramos un diámetro y estuviera, por ejemplo, a flexión o torsión, nosotros tendríamos que utilizar esta relación, ¿ya? Dependiendo del valor de nuestro diámetro. En nuestro caso era de 1 pulgada, ¿ya? Pero como repito, según el enunciado, nuestro diámetro va a estar sometido a carga axial, por lo cual aquí, según el libro, dice que para carga axial no hay efecto de tamaño, por lo cual el KB da directamente un factor de 1. Entonces, para nuestro caso, KB es igual a 1. Ahora nos queda el factor de modificación de carga. Estos son datos directamente tomados del libro. El KC va a ser igual a 1 en flexión, a 0,85 en carga axial y a 0,51 en torsión. Para nuestro caso, repito, era axial, una carga axial, y es de 0,85. Ahora, el factor de confiabilidad. El factor de confiabilidad se puede calcular mediante esta fórmula, que es el KE, es igual a 1 menos 0,08 por ZA, ¿ya? Y el ZA lo sacamos de esta tabla. Eso sería una forma de calcularlo, pero es más fácil, y obviamente más fácil,
buscar el factor de confiabilidad, que en nuestro caso es 99%, ¿cierto? Y acá mismo aparece el factor KE, que es de 0,814. Yo calculándolo me dio 0,8139, o sea, 0,814, que sería lo mismo. Ya, eso sería nuestro factor KE. Y ya obtuvimos todos los factores, a excepción de este factor, voy a rayar, el KF. ¿Se acuerdan el nombre de este factor KF de casualidad? Manita arriba o activen el audio. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Era de un loquito, sí. No me acuerdo el nombre del loco. Ya, este factor, el KF de por sí casi nunca se calcula en realidad, porque es el factor de efectos varios. No tiene una tabla o algún parámetro con lo cual uno darle un valor a este factor. Ya este factor se debe a corrosión o a diferentes condiciones en las cuales se ve expuesto el material, ¿ya? Y, si no lo indica el enunciado, simplemente usted le colocan uno, ¿ya? Que es lo que le puse acá, el factor del loquito. Entonces, aquí solamente nos queda reemplazar, ¿ya? Reemplazar todos los factores. Y también es importante destacar esto porque a mí igual se me olvida. No es necesario agregar nuestro factor KD, ¿ya? El factor KD va a ser igual a 1. ¿Ya? ¿Y se acuerdan por qué de casualidad? ¿O qué lógica le entregan a ustedes en este caso? Arríguense nomás, si se equivocan aquí, no pasa nada. Porque ese factor, siendo que hay modificación de temperatura, yo lo consideraría como 1. ¿Qué lógica le darían a ustedes, según lo que hemos hecho nosotros? Porque ya hicimos los cálculos correspondientes a la operación. Estamos trabajando según el esfuerzo de operación, ¿no? Claro, sí, eso efectivamente, para que no se lo olvide, porque igual a veces a uno se le va, ¿ya? Nosotros no consideramos el KD, por lo que decía el compañero, porque nosotros ya modificamos el esfuerzo último del material y encontramos el esfuerzo, el límite de la fatiga bajo la temperatura de operación, ¿ya? O sea, en este factor, lo que hicimos anteriormente prácticamente era como multiplicar por un KD ya. Entonces, si nosotros añadimos el valor KD nuevamente, es como si estuviéramos castigando al valor por 2, ¿ya? Por eso el KD en este caso se le coloca 1. Y el KF también, y el KB que nosotros vimos que era para carga axial igual a 1. Y bueno, solamente nos queda reemplazar, pues. El límite de resistencia a la fatiga va a ser igual a 16,3 KSI. ¿Ya? Este límite de resistencia a la fatiga es para esfuerzo infinito, o sea, para ciclaje infinito. O sea, según la tabla, a ver, busquemos a lo mejor, si la tengo a mano. Ya, aquí está. ¿Logran ver lo que estoy compartiendo, chiquillos, cierto? Sí, Ya. Este límite de la resistencia a la fatiga sería este, ¿ya? Y son para vida infinita, o sea, para ciclaje de 10 elevado a la 6 y más, ¿ya? Ese fue el que nosotros encontramos, ¿ya? Y el de acá sería el esfuerzo último, que si igual nosotros lo encontramos, que era 49. Ya. Ya, pero eso era más que nada. Ahora voy a borrar aquí.
El KF era el factor de Peterson. Eso, por eso no me acordaba. Claro, mira, ni yo me acordaba el nombre, pero el de. Parece que el de Peterson. Mira, una foto. Y así el factor de Peterson. Ya, ahora para finiquitar el ejercicio. Logra ver lo que estoy compartiendo, ¿cierto? Ahora sí, Ya. el power. Sí, el power. Ya, entonces calculamos el límite de resistencia a la fatiga, 16,3. ¿Y qué nos pedía el enunciado? El cálculo de resistencia a la fatiga dado 70.000 ciclos. ¿Ya? Este CF, que prácticamente la resistencia a la fatiga, pero bajo un número de ciclos, ¿ya? Va a ser igual al factor A por N, que N va a ser el ciclaje, elevado a B. ¿Cómo calculamos estos factores? El factor A va a ser igual a F por el esfuerzo último del material, aquí nuevamente repito, el de operación, elevado al cuadrado sobre el límite de la fatiga. ¿Ya? Y nuestro valor B va a ser igual a menos un tercio logaritmo, paréntesis del factor F, del límite de la tensión a temperatura de operación sobre el límite de la fatiga. ¿Ya? ¿Y cómo encontramos este factor F? De la tabla anterior. Aquí tenemos que intersectar nuestro límite a la tensión, a temperatura de operación, que en nuestro caso era 49. Ahí. Y si nos vemos bien, la tabla no, el gráfico no especifica para esta tensión, para este esfuerzo, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el libro? Que para las resistencias menores a 70 kSI, el factor F es directamente 0,9. ¿Ya? Así que si no encuentran su valor, no se asusten, es directamente 0,9. ¿Y qué nos queda reemplazar solamente? F, que sería 0,9 por la resistencia a la tensión a temperatura de operación al cuadrado sobre el límite de la fatiga, va a ser igual a 119,3, y B es igual a menos un tercio logaritmo por 0,9 por 49 dividido 16,3. Y eso nos da un valor de menos 14,41. Y finalmente calculamos la resistencia a la fatiga a los 70.000 ciclos. Y eso nos da un valor de 23,9 KSI. Y eso, compañeros. ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo andamos por la hora? Ah, ya, súper bien. ¿Alguna duda? Vamos ¿Alguna pasadito. Pero estamos bien. Yo entendí por lo menos súper bien esta de fatiga. Ya, súper. Very good. Yo tengo una duda, pero en el factor de forma, no entendí una tabla que dejaste arriba. Factor de tamaño, ¿no? Sí, Ya. Mira, cuando nosotros tenemos un diámetro ya sometido a torsión o flexión, aquí nos deja un rango. Ya, por ejemplo, si nuestro diámetro es de 1 pulgada, nosotros tenemos que utilizar esta ecuación. Ya, esta. Me dio un poco choca la flecha. Utilizamos esta ecuación. ¿Ya? Y solamente reemplazamos nuestro diámetro que tenemos. Po, y nos va a dar el factor KB. ¿Ya? Pero para nuestro caso, según el enunciado, nos decía que estaba en flexión o en torsión. Po, si no nos decía que era una carga axial. Y según el libro, para carga axial no hay efecto de tamaño, por lo cual el KB directamente se considera como 1. No sé si queda un poquito más claro. ya. Sí, es solamente eso, pues. Ya, súper. Ya, ¿alguna otra duda, chiquillos? Esta parte la de las consultas. Bueno, al parecer no. Así que voy a dejar de grabar, chiquillo. Stop share. Ya. Y eso, el profesor parece que ya fijó la fecha del trabajo, si no me equivoco. Sí, ya la fijó ya. ¿Y cómo se encuentran? Piola.
Resumidamente. Ya, chiquillos, que les vaya bien, cuídense. Igual, gracias. Cualquier duda, consulta, me la dejan al WhatsApp o a Gmail, como usted estima conveniente. Y eso. Chao, chiquillos. Ya, Chao, bro. que estés bien, chao, chao. Chao.